Síndrome del nido vacío. ¿Cuál es la edad perfecta para que los hijos se vayan de la casa de sus padres y puedan ser emocionalmente independientes? Bueno, pues antes de responder esta pregunta, piensa y analiza las siguientes. ¿Cuántos de ustedes que son hijos siguen viviendo en la casa de sus padres? Si eres hijo y estás viviendo en la casa de tus padres aún y tienes más de 25 años, respóndete por favor. Ahora bien, me dirijo a ti, papá y mamá. ¿Cuántos de ustedes aún les cuesta desprenderse de sus hijos? ¿Cuántos de ustedes tienen un hijo mayor de 24 años que aún sigue viviendo con ustedes? O vaya, peor aún, ¿cuántos de ustedes como hijos ya tienen familia y siguen viviendo en la misma casa? Aunque sea que seas tú mamá o papá soltero. Wow, ¿no? Bueno, pues el día de hoy en Pon Valor a tu Vida, síndrome del nido vacío. Qué difícil es este tema, pero es muy importante. Papá o mamá, no te sientas ofendido. Hijo o hija, no te sientas ofendido. Antes, bien. Por favor, pon mucha atención a este artículo y toma acción en tu vida. Porque muchas veces de verdad es desafortunado ver cómo los hijos se convierten en parásitos. Viven y succionan como estos animales que succionan la sangre en la piel. Así nuestros hijos viven de nosotros. Entonces, como padres. Entonces, bueno, ¿qué te puedo yo decir? La verdad es que, por favor, hijo, si sigues viviendo en la casa de tus padres y ya tienes hijos, independientemente que seas papá o mamá soltera, analiza tu vida, por favor. Yo entiendo que vivir en una zona de confort es súper rico, súper tranquilo, pero ponte a pensar. Muchas veces como papás no tenemos el valor de decirle a nuestros hijos que vayan y rehagan su vida. Muchas veces como papás no tenemos el valor de decir, hijo o hija, vete. ¿Sabes por qué? Por una sencilla razón, porque no sabemos estar solos. No sabemos estar solos con nosotros mismos, no sabemos, tenemos miedo a estar solos en el sentido de ¿qué voy a hacer si ya no cuido a mis nietos? Si en el caso de que los papás tengan nietos, ¿qué voy a hacer si mi casa es muy grande y ahora ya va a estar sola? Ay, la verdad es que es muy difícil. Es muy difícil, pero ¿cuál es la razón por la que los padres ayudan, entre comillas, a los hijos de esta forma en la que no los dejan partir? Porque muchas veces, hijo, ponme atención, si eres hijo, muchas veces son los papás los que no quieren desprenderse de los hijos, de los nietos y tienen miedo a estar frente a frente con una pareja con la que ya no han convivido durante tantos años y luego por eso llevan los divorcios. Tienen miedo, tienen terror o a lo mejor tienen culpa, quieren evitar disgustos, peleas, que los hijos les dejen de hablar inclusive. ¿Tienes miedo al síndrome vacío? ¿Tienes miedo a llegar a esta etapa de tu vida? Pues déjame decirte que el trabajo de nosotros como padres es enseñar a nuestros hijos pues a ser capaces de vivir su propia vida sin necesidad de estar recurriendo a los papás para que pues les resuelvan la vida. La naturaleza en los animales pues lo tiene todo programado para que los vástagos se emancipen. Pero nosotros como humanos, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué hacemos? Pues algunos padres desean seguir protegiendo a estos hijos, a pesar de que saben que los hijos no son nuestros y que, pues lejos de ayudarles, les hacen más daño. Al no dejarlos, como vulgarmente se dice, pues se rompan la cabeza ellos solitos. Se den en la madre o le des una patada en el trasero. Eso es como vulgarmente lo hacemos y decimos. Y pues sobre todo que aprendan a salir adelante y a hacer frente a los problemas cotidianos de la vida, ¿no? Pues estos padres deben aprender a que los hijos no son nuestros y pues deben de continuar su camino,
que deben aprender a tropezarse, a levantarse, pero pues ellos mismos. Así que pues los padres deben aprender a darse una oportunidad, a reencontrarse consigo mismos, tener y continuar con su propia vida, pues aprender a disfrutar, a reír, a ver, a salir nuevamente, pero sobre todo, no abandonando a nuestros hijos, sino saber guiarlos desde las gradas, no estar enfrente o a un lado de él en la cancha haciéndole frente a todos los problemas, no, estar guiándolo desde las gradas, desde sus éxitos y sus fracasos. Eso es lo importante y sobre todo eso es lo que debemos aprender como papás a hacer. Fíjate que una noche recibí una llamada de una persona cercana a mí. Me dijo, oye, necesito que me ayudes porque tenemos que cambiar de casa a un amigo. Dije, por supuesto, vamos. Yo era la única que tenía coche. Y fuimos, esta persona tiene 33 años, por la que fuimos a su casa. Es un hombre de 33 años que vive con su mamá. Él se envalentonó y dijo, mamá, ya no quiero vivir contigo, voy a independizarme. ¿Y qué creen? La mamá simplemente dijo, pues te vas, ya no vas a tener mi apoyo, te quito el coche, te quito del dinero, te quito todo. ¿Por qué? Porque la mamá no sabe estar sola. ¿Por qué? Porque es una manera de retener a los hijos. Entonces, ¿qué te puedo decir? Le echó sus chivas para afuera y simplemente le dijo, te quito todo porque ya no quieres estar conmigo. Ese es un ejemplo. Te puedo dar otro caso en el que dos padres de familia convivieron ya durante 30 y tantos años con sus hijas. Una es totalmente independiente, quien es la menor. Decidió ella hacer su vida, trabajar, estudia aún. Ella es una mujer exitosa dentro de lo que cabe en su vida. Obviamente con muchos tropiezos, con muchas piedras en su camino, pero no se deja y simplemente continúa adelante. Sus papás ven su vida desde las gradas. Desafortunadamente la mayor, a quien sus padres sí le dieron una carrera, ella es madre soltera con una hija adolescente. ¿Y qué crees? Ambas están viviendo en la casa de sus papás, a expensas de sus papás, que ahora, además de ser papás, se convirtieron en abuelos y papás también de la chamaquita. Bueno, pues ellos como matrimonio, pues ya se divorciaron desde hace años, pero siguen viviendo en la misma casa porque los padres no tienen a dónde más ir. Ya que esa casa es por lo que ambos trabajaron tantos años y no tienen, la verdad no tienen valor para decirle a esta mujer quien es su hija, la cual ya tiene un trabajo estable, un coche, vive bien, sale, vive todo, pero ¿qué crees? Todo el día le encarga a su hija a la abuela. Es una mujer que se cree independiente, pero no se hace responsable de su propia vida, porque aún sigue viviendo en la casa de sus papás, porque aún no ha tomado el valor de llegar y decir, quiero ser una mujer independiente, que efectivamente me hago cargo de mi responsabilidad, que es mi hija, y no se la dejo todo el día a mi mamá. Porque déjame decirte que como mamás siempre vamos a estar ahí con nuestros hijos, pero ese es un error. El convertirte en mamá cuando te casas es el error garrafal que puedes hacer en tu vida. Debes ser esposa y debes de ser mujer antes que ser mamá. ¿Por qué? Porque sí, los hijos vienen a ti. Dios te los brinda, te los presta. Pero tú tienes que darles las herramientas necesarias para que continúen adelante. Y que estos, a su vez, cuando crezcan, se vayan y hagan su vida. Y tengan precisamente estos principios y valores por los cuales decir, me tengo que ir a partir la madre yo y aprender yo. No estar viviendo de mis padres, porque muchas veces como mamá tenemos miedo. Déjame decirte, sí, no es un secreto a voces. Tenemos miedo de convivir con esa persona con la que estamos al lado y que se nos olvidó convivir con esa persona que es nuestro esposo. Tenemos miedo y preferimos cuidar a los nietos antes que ser mamá. Y por eso tantos divorcios ahorita.
hijo, hija, que tú haces eso, escúchame por favor y toma cartas sobre el asunto. Probablemente tú digas, es que mi mamá pobrecita está sola, no tiene nada que hacer, pero ¿qué crees? Tarde o temprano va a tener que aprender a vivir con ese duelo. Y en el momento en el que ella acepte que ya está sola, ¿qué crees que va a hacer? Va a empezar a vivir su propia vida. Y tú no le estás dejando, hijo. Tú no le estás dejando, hija. ¿Cuál es la razón por la que los padres ayudan, entre comillas, a los hijos de esta forma? ¿Miedo? ¿Terror? ¿Culpabilidad? ¿Quieren estar en su zona de confort, tanto padres como madres como hijos? ¿Quieren evitar peleas y que el hijo se enoje porque lo corrimos de la casa? Por favor, deja de tener ese miedo al síndrome vacío. Comienza a vivir tu vida, comienza a ponerle valor a tu vida, comienza a amarte, comienza tú que ya tienes 50 y tantos años y tus hijos ya tienen 30 y tantos o más de 30 y tantos. Es tu tiempo para vivir tu propia vida. Ya les diste la mitad de tu vida a ellos, no les sigas dando más. Deja que se rompan la cabeza. Sí, probablemente tu hijo que me estás escuchando te vas a molestar y vas a decir, óyeme, ¿por qué? Tienes que aprender que así como tus papás salieron adelante solos, tú también tienes que aprender a hacerlo. Y darle las gracias a esos papás que el día de hoy tienes, o si tienes uno nada más, darle las gracias y decirle, papá, mamá, gracias por todo lo que me enseñaste. Ahora me toca a mí salir adelante. Y envalentónate, como el ejemplo que te di al inicio de este artículo. Así como este joven de 30 y tantos años que dijo, ni modo. Y el día de hoy sigue con lo mismo. Él se salió, vive su vida, no desampara a su mamá, va a verla. Y su mamá hizo su vida. Obviamente pasaron los dos un duelo, que es difícil, pero tienen que aprender a hacerlo. Y tuvieron que aprender a hacerlo. El día de hoy te invito a que hagas una retrospección de tu vida y que por favor sal de esa zona de confort tan confortable que es. Pero sal ya, porque es por tu bien. Créeme. Bueno, pues te mando un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres. Un beso enorme, con mucho cariño. Dios te bendiga.